La Guerra del Anillo es el conflicto bélico narrado en la obra de fantasía épica de El Señor de los Anillos, escrita por el escritor británico J.R.R. Tolkien, que nos narra un universo ficticio poblado por hombres y otras razas como los hobbits y los enanos, mezclando un mundo en el que se mezclan criaturas reales junto a fantásticas. La historia del anillo se desarrolla desde la Segunda Edad del Sol y durante el final de la Tercera Edad de la Tierra Media. Es cuando se dan los acontecimientos que vemos en las películas, en los que podemos observar como un grupo de tranquilos y apacibles hobbits tienen que salir de su país para destruir el anillo único, que provocará que el señor oscuro Sauron, el Maya, se lance a la conquista de los pueblos libres, disputándose el control de la Tierra Media y la posesión del anillo único con el que podría volver a traer al mundo una segunda oscuridad. Si bien esta guerra se libraría cronológicamente entre los años 3018 y 3019 de la Tercera Edad, las hostilidades comenzarían mucho antes, y de esto es de lo que os voy a hablar durante el día de hoy, por lo que será el primer capítulo de una serie de vídeos en los que os voy a narrar el contexto que no vimos en las películas. Vamos a ver, por tanto, sucesos que pasaron algunos años antes y otros que se producen al mismo tiempo durante la guerra. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que hago de esta y otras sagas literarias. Además, te invito a opinar en la caja de comentarios sobre mi narración de estos hechos, y me voy a basar exclusivamente en la información oficial de la trilogía de libros, así como otros textos canon como son los cuentos inconclusos de la Tierra Media y el apéndice del Retorno del Rey, donde se narran la cuenta de los años y los sucesos de la Tercera Edad que son objetivo de este análisis. Así que si te gusta El Señor de los Anillos, prepárate para este pedazo de vídeo. Tras la derrota de Sauron que vimos en el prólogo de la Comunidad del Anillo, el Señor Oscuro desaparecería del mundo al final de la Segunda Edad, pero reaparecería entre los años 2850 y 2941, en los hechos que vimos narrados en El Hobbit, donde se produciría, por cierto, la batalla de los 5 ejércitos, momento en el que Sauron sería expulsado de la fortaleza de Dol Guldur. Pero sería una retirada fingida, ya que, en realidad, Sauron se escondería en el este, reuniendo los anillos de poder de los hombres y de los enanos, y buscando noticias sobre el anillo único y también sobre el paradero del heredero de Isildur, al que vería como una gran amenaza. Un dato curioso es que en estos años se producirían varios acontecimientos, ya que a partir del 2942 Bilbo Bolsón regresaría a la comarca, al mismo tiempo que Sauron reconstruiría Barad-dûr y fortalecería a sus tropas en Mordor. Por otra parte, Gollum abandonaría las Montañas Nubladas en busca de Bilbo. Mientras tanto, en Rohan nacería el futuro rey Theoden, y en Rivendell el medio elfo Elrond le revelaría a Aragorn su verdadera identidad y linaje, entregándole los fragmentos de la espada Narsil. Este además conocería a Arwen y se enamoraría de ella. El Concilio Blanco que vimos en El Hobbit se reuniría una última vez para tratar el tema de los anillos. Y Saruman les mentiría a todos diciendo que había descubierto indicios de que el anillo único había sido arrastrado por las aguas del río Anduin hacia el mar, perdido para siempre. Por lo que el concilio se despreocuparía de este asunto y el mago se instalaría en Isengard para tramar sus planes, sintiendo celos de Gandalf, cuya rivalidad por su parte se tornó pronto en envidia y en odio. Saruman era consciente de que el mago gris tenía mayor influencia entre las razas de la Tierra Media, y en secreto también le tenía miedo, dado que Gandalf a menudo ocultaba sus poderes. Pero, más que por sus palabras, temía Gandalf por su silencio, pues, aunque presentía que el mago gris tenía sospechas sobre él, no era consciente del todo de cuán certeras eran sus conjeturas. Por lo que en secreto Saruman le espiaría, al principio más como una afición, pero pronto descubrió su interés por la comarca, y no tardaría en colocar espías en la aldea de Bree. No mucho después, el Monte del Destino estallaría nuevamente, y durante esta época Gandalf y Aragorn entablarían una fuerte amistad, mientras el Montaraz
comenzaría sus legendarios viajes en el año 2956, entrando al servicio de los señores de Rohan y de Gondor, consiguiendo grandes proezas bajo diferentes seudónimos y jamás revelaría su verdadera identidad. Aunque durante su estancia en Gondor coincidiría con Denethor, hijo del senescal Ecthelion, que desconfiaría de él. Algunos años después nacería Frodo Bolsón, concretamente en el año 2968, y 10 años más tarde vendrían al mundo los hijos de Denethor, Boromir y Faramir, que serían muy importantes en la Guerra del Anillo. El siguiente acontecimiento se produce en el año 3000, cuando la sombra de Mordor se propagaría y Saruman examinaría la Palantir de Orthanc, siendo atrapado por Sauron, y comenzaría a tramar junto a él, pero solo a su propio beneficio, pues Saruman codiciaba el Anillo Único y planeaba traicionar a Sauron. Al año siguiente, Bilbo abandonaría la comarca y las sospechas de Gandalf sobre el anillo se agravarían, pidiéndole a los Montaraces que doblaran la guardia alrededor de la comarca. Gandalf y Aragorn buscarían entonces a la criatura Gollum durante 8 largos años, registrando los valles de Anduin, el Bosque Negro y casi llegando hasta las fronteras de Mordor. Pero había una razón por la que no pudieron encontrarlo, ya que Gollum estaba atrapado en Mordor. Aunque lo dejarían escapar de allí con un maligno propósito, y finalmente Aragorn lo encontraría en la Ciénaga de los Muertos, llevándolo consigo al reino de Thranduil en el Bosque Negro para ser interrogado por Gandalf, que visitaría después Minas Tirith y encontraría un pergamino escrito del puño de Isildur, dándose cuenta de cómo podía reconocer el Anillo Único. Luego de esto comienzan los llamados Grandes Años de la Guerra, por lo que voy a resumir lo que vimos en la película, ya que Gandalf llega a la comarca y verifica que el anillo de Bilbo es el Anillo Único, ordenándole a Frodo alejarse de la comarca y prometiéndole reunirse con él en la aldea de Bree más adelante, mientras el mago iría a Isengard a pedirle consejo a Saruman, siendo hecho prisionero allí al mismo tiempo que Gollum conseguía escapar del reino del Bosque Negro. Pero Gollum sería perseguido tanto por los elfos como por servidores del enemigo. Huyendo de ellos, se refugiaría. Quedó atrapado allí al no poder salir por la puerta del oeste, que solo era de entrada. En tanto, Boromir comenzaría su largo viaje buscando Rivendell, partiendo de Minas Tirith. Durante el mes siguiente, Gandalf escaparía de su cautiverio, al mismo tiempo que los jinetes negros cruzarían de nuevo el río Anduin, y Sauron le daría carta blanca para acampar a sus anchas por la Tierra Media en busca del Anillo Único, desatando el caos a su paso. Gandalf conseguiría llegar exhausto a Edoras, donde sería recibido con frialdad por Theoden, que le ordenaría partir y que tomase el caballo que quisiera con tal de verle lejos, pues siempre solía ser portador de malas noticias, y Gandalf elegiría domar a Sombra Gris, uno de los Mearas, que eran una raza especial de caballos que descendían del legendario caballo Feralof, cuyo jinete fue el primer rey de Rohan, Eorl el Joven. Gandalf perseguiría a Sombra Gris y con gran esfuerzo conseguiría alcanzarlo y domarlo, sabedor de que era el caballo más rápido de la Tierra Media, ante el enfado y descontento de Theoden. Mientras tanto, los Nazgûl llegarían al vado de Sarn, una región al sudeste de la comarca, siendo este uno de los pasos vigilados por los Montaraces, que al ver a los jinetes negros se verían obligados a huir, al no ser rival para ellos. Tras esto, 4 Nazgûl entrarían en la comarca, mientras otros se quedarían en los alrededores patrullando, e incluso sabemos que uno de estos penetraría en Hobbiton la misma noche en la que Frodo abandonó Bolsón Cerrado. Apenas unas horas después, Gandalf saldría de Rohan a toda prisa y Frodo llegaría al Bosque Viejo, encontrándose con Tom Bombadil, un extraño personaje que es omitido en las películas, un ser capaz de resistir la tentación del Anillo Único y que no parecía haberse afectado por sus poderes. Y tras pasar 2 noches con él, Frodo y los demás se encaminarían a Bree, que pronto sería invadida por los jinetes, y los hobbits saldrían de la aldea con la ayuda de Aragorn durante las primeras horas de ese día. Finalmente Gandalf llegaría esa noche y estaría muy preocupado por las noticias de la incursión de los Nazgûl, pero con el consuelo de saber que los medianos habían partido con trancos, internándose en las tierras salvajes en busca de huir del enemigo.
Gandalf le seguiría los pasos, aunque sin saberlo lograría adelantarlos, pasando una noche en la cima de los vientos y sería atacado por los Nazgûl, y Frodo desde la distancia vería como la cima resplandecía con una intensa luz, dado que Gandalf desataría parte de su poder para rechazar de allí a las fuerzas tenebrosas. Una exhibición de sus verdaderos poderes que veríamos, por cierto, más adelante en el Retorno del Rey para salvar a Faramir. 3 días después el grupo llegaría a la cima de los vientos y serían nuevamente emboscados, esta vez teniendo más éxito los Nazgûl e hiriendo a Frodo con una hoja de Morgul. Mientras tanto, ante todo este revuelo, Elrond de Rivendell enviaría a uno de los elfos más poderosos y legendarios de toda la Tierra Media a buscarlo. Os estoy hablando de Glorfindel, capitán de Gondolin, del clan de los Noldor de la Primera Edad, que en el pasado lucharía contra el primer señor oscuro Morgoth e incluso conseguiría asesinar a un Balrog en un épico enfrentamiento. Y este personaje se omite en la película de la Comunidad del Anillo, siendo sustituido por Arwen durante su rescate heroico a Frodo. Ambos huirían a través del vado del Bruinen, convocando Elrond la crecida que arrasaría con los jinetes negros, y ya con Gandalf en Rivendell esperarían unos días a que Frodo se despertara para convocar un importante concilio en el que se decidiría el destino del Anillo Único y el devenir de la guerra en los próximos meses, en la que, por desgracia, todos los pueblos libres de la Tierra Media se verían involucrados, dado que Sauron les estaba hostigando a todos por igual, a Gondor desde Mordor, y a los elfos, hombres y enanos desde su fortaleza de Dol Guldur. Hemos visto unas diferencias notables respecto a la adaptación cinematográfica, ya que luego se produciría esta reunión en la que se decidiría llevar el anillo a Mordor. Si bien la Comunidad del Anillo no se formaría sobre la marcha, como vimos en la película, que parece salir al día siguiente del concilio. Y esto realmente no fue así, ya que tardarían 2 meses de preparativos para ir al sur. Por tanto, para asegurar esta travesía sigilosa, se decidiría enviar a un pequeño grupo de 9 caminantes que se opondrían a los 9 Nazgûl. Y Elrond enviaría elfos para rastrear todas las tierras circundantes al valle de Imladris, al norte y al este, hacia los páramos de Ezen, los lindes del Bosque Negro y finalmente al sur, ya que enviaría a varios servidores, incluso a los Lórien, para avisar del concilio y que el anillo había sido finalmente encontrado. No parecía haber rastro de los jinetes negros y, aunque el invierno se acercaba, la compañía decidió partir, optando por atravesar primero el paso de Caradhras y luego desviándose hacia la antigua Eregion y finalmente a Moria, donde encontrarían el mayor horror que escondía las entrañas de la tierra. Las peligrosas minas de Moria, que antaño fue el reino enano más próspero de la Tierra Media. Pero esta prosperidad terminaría cuando, cegados por la codicia, los enanos excavaron en lo más profundo y despertaron a un demonio del mundo antiguo que llevaba durmiendo desde la primera Edad del Sol. Un Balrog, un Maiar corrompido que, tras la destrucción de la fortaleza de Thangorodrim y con el final de la Guerra de la Cólera, se refugiaría en el interior de las montañas nubladas, permaneciendo allí miles de años hasta ser importunado. Fue entonces cuando Moria vio su perdición, dado que el Balrog expulsaría a los enanos de su reino, y después de eso tan solo hubo oscuridad en Khazad-dûm. Esta misma oscuridad fue la que encontró la Compañía del Anillo, que descubriría la tumba de Balin y sería emboscada en la Cámara de los Registros, pero lograría sobrevivir y Gandalf les ordenaría salir de la cámara por una puerta secundaria que no vimos en la película, protegiéndolos a todos de un posible regreso de los orcos, sellando con un encantamiento la puerta. Pero algo entraría en la cámara y con un contramaleficio trataría de contrarrestar el conjuro de Gandalf, que tuvo que pronunciar un mandato mágico que haría sepultar la tumba de Balin para siempre, haciendo que Gandalf rodara escaleras abajo, pero sacaría fuerzas para seguir guiando a la compañía, hasta que las cámaras inferiores encontraron el puente de Khazad-dûm y comenzaron a atravesarlo hasta la llegada de esta criatura diabólica. Aquí sería cuando Gandalf, lejos de amedrentarse, le haría frente, cerrándole el paso y diciéndole: «No puedes pasar. Soy un servidor del fuego secreto, administrador de la llama de Anor. Tu fuego oscuro es en vano, llama de Udún. Regresa a la sombra».
Estas palabras entrañarían un curioso mensaje, ya que esa llama de Anor de la que habla Gandalf y de la que dice ser portador podría hacer referencia al anillo Narya, el anillo de fuego, uno de los 3 anillos de los elfos que portaba en ese momento. En todo caso, el Balrog desvainaría su espada roja y su látigo y se lanzaría al ataque, pero Gandalf le paró el golpe de su espada con Glamdring, la espada élfica, y pronto ambos caerían a las profundidades durante un tiempo hasta que alcanzaron el fondo de aguas heladas de Moria. Mientras los restantes 8 miembros de la compañía huirían de Moria con un profundo dolor y tristeza por perder supuestamente a Gandalf, ambos contendientes continuarían con su batalla. El agua había apagado el fuego del Balrog, pero no su furia y tampoco su fuerza, y aunque Gandalf lo doblegó con la espada de Gondolin, el Balrog huiría por unos pasadizos oscuros no construidos por la mano de ningún hombre o enano. El mago lo seguiría ya que sabía que la criatura conocía bien estos caminos y que al seguirle era su única posibilidad de salir. Finalmente ambos llegarían a la escalera interminable, una larga escalinata construida por el rey enano Durin I, hasta llegar a la cima de Sirak Sigil. Se produciría la batalla en la que ambos contendientes lucharon hasta la extenuación, y aunque el Balrog recuperó su llama y quemó al mago, él lo heriría con su espada. Ambos lucharían durante 5 días terribles, hasta que Gandalf saldría victorioso, esparciendo sus restos por la ladera de la montaña. Pero el mago llegaría a su límite y su cuerpo quedaría tendido sin vida, pero este no sería el final de Mithrandir. Su espíritu viajaría más allá del mar hasta llegar a las tierras imperecederas, donde es fortalecido y enviado de vuelta a la Tierra Media para continuar su lucha contra Sauron. Siendo encontrado y recogido por Waihir, señor de los vientos, ha sido allí enviado por la dama Galadriel ante la noticia de su supuesta muerte. Una vez llevado a Lothlórien, Gandalf sería vestido de blanco con el atuendo de los más altos, convirtiéndose en Gandalf el Blanco, eligiendo este color porque su destino era reemplazar a Saruman, que se había aliado con Sauron. Poco después, Aragorn, Legolas y Gimli se encontrarían con Gandalf en el bosque de Fangor y viajarían juntos a Edoras para liberar al rey Theoden de la postración a la que Saruman le tenía sometido y para instarlo a tomar las armas y el liderazgo de su pueblo. Esto llevaría al pueblo de Rohan a tomar partido en la Guerra del Anillo. Os contaré qué ocurrió realmente en el Abismo de Helm, en el libro de las 2 torres, por lo que os narraré con detalle una de las batallas más importantes de la Guerra del Anillo. Hay que tener en cuenta una serie de diferencias entre la película y los libros. Para empezar, Éomer estaba presente en los acontecimientos y los hombres de Rohan no reciben ayuda de una comitiva élfica de Rivendell y Lórien, como ocurre en la película. Algo que se añadió seguramente para dotar de mayor dramatismo a la batalla. Además, la fortaleza se llamaba Cuernavilla, algo que menciona el rey Theoden. Y esta era la fortaleza más grande de Rohan, pues ningún enemigo había puesto pie en Cuernavilla, y que en el pasado había salvado a su pueblo, ya que según los libros, unos 260 años antes de las 2 torres, el rey Helm, Mano de Hierro, había defendido el abismo de una invasión dunlerina del caudillo Gulf durante un crudo invierno. Sucesos que veremos detallados en el mes de diciembre en la película de animación La Guerra de los Rohirrim, que producirá Peter Jackson, y en honor a esta valerosa resistencia, el desfiladero y el valle se llamó en honor a Helm. A esta fortaleza recurriría el rey Theoden, que estaba acosado por las fuerzas atacantes de Isengard, enviadas por el mago Ishtar, traidor Saruman, apodado ahora el Multicolor, que a través de la Palantir de Orthanc había hecho contacto con Sauron y establecido una alianza mortal para los pueblos libres de la Tierra Media. Y mientras el Señor Oscuro preparaba sus huestes para el asedio a Gondor, Saruman quería apoderarse de Rohan para evitar la más que posible ayuda de los jinetes ante el conflicto de Gondor. Si bien en realidad el mago pretendía traicionar a Sauron más adelante y apoderarse, en caso de ser posible, del Anillo Único, sería derrotado y acorralado en su propia torre más adelante, y Gimli lamentaría que Rohan hubiera estado en medio, ya que les podía convenir
que los ejércitos de Saruman y Sauron se enfrentaran entre sí, pero Gandalf aclararía que el ganador solo saldría más reforzado y sin duda para someter a la Tierra Media. Saruman, por tanto, estableció una alianza con los dunlendinos que vivían en las Tierras Brunas y con sus artificios reuniría un poderoso ejército de 10.000 efectivos entre Uruks, orcos y wargos. Una fuerza capaz de aniquilar de un solo golpe al reino de Rohan, algo que, como dicho anteriormente, dejaría sin aliados poderosos a Gondor, por lo que obtener la victoria era vital para apoderarse poco después de la Tierra Media. Y Gandalf sabía que era vital que el pueblo de Rohan sobreviviera para auxiliar a Gondor, por lo que se montaría en Sombra Gris y recorrería la Marca en busca de refuerzos que pudieran ayudar al rey, que partía a Cuernavilla, la única plaza capaz de resistir al enemigo, y muchos campesinos y supervivientes de las anteriores batallas acudieron al último bastión de Rohan, en la que su pueblo obtendría una victoria sorprendente, ya que intervinieron diversos factores, algunos mágicos y otros puramente estratégicos y defensivos, puesto que la fortaleza, que permitía una excelente defensa combinada con la destreza y bravura de los Rohirrim, además de acciones heroicas puntuales de personajes como Aragorn, Legolas, Gimli y el propio rey y su sobrino Éomer, hicieron posible esta resistencia. La llegada de Gandalf el Blanco y Erkenbrand, mariscal de la Marca occidental del reino, junto con los hombres del Folde Oeste, también sería importante para dispersar a los enemigos, que huirían con miedo hacia un misterioso bosque que se había aparecido en el valle. Pero esto era una trampa de los Ents, que habían convocado a los Ucornos, unas criaturas mitad árbol, mitad Ent, que eran muy agresivos y que habían sido despertados para combatir a los orcos, por lo que eliminaron a la totalidad del ejército invasor restante. Pero situémonos un poco antes de la historia, ya que el mago Gandalf llegaría a Edoras con Aragorn, Legolas y Gimli un día antes de la batalla para aconsejar al rey Theoden, que había perdido a su hijo en la escaramuza de los vados de Lisen, algo que vemos en la versión extendida de la película. Y aunque en principio el rey se mostró hostil por la influencia de Grima, lengua de serpiente, cuya tarea era debilitar la salud del rey y enturbiar su mente por órdenes de Saruman. Pero Gandalf le haría entrar en razón y con su presencia y consejo tuvieron un efecto rejuvenecedor en el viejo rey, ya que las arrugas de su cara desaparecieron y pronto el rey volvió a sentir el ardor de la batalla. Y al ver el peligro en el que se encontraba su pueblo, aceptó el consejo del mago y decidió partir hacia los vados con todas las fuerzas posibles, no sin antes expulsar al traidor Grima de Edoras. Esta recuperación sería posible en parte gracias al anillo que portaba Gandalf, llamado Narya, el anillo de fuego, que le fue entregado por el elfo Círdan de los Puertos Grises, que ya hemos visto en la segunda temporada de Anillos de Poder. Si nos vamos al libro de los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media, en el capítulo de los Istari, se detalla que el anillo que portaba Gandalf podía reanimar los corazones y darles valor ante un mundo que se ensombrecía. Y es gracias a esto que el rey de Rohan restablecería su espíritu de juventud para proteger a su pueblo, por lo que en el atardecer de ese mismo día, el rey se puso al frente de un ejército de 1000 hombres, en compañía de Éomer, a quien había nombrado su heredero. Partirían para acudir al encuentro de las tropas enemigas que tenían acosado el Folde Oeste, recorriendo un largo camino de 40 leguas, más de 190 kilómetros. Si bien sabemos que los caballos de los jinetes eran rápidos y resistentes, pero era un largo trecho, así que acamparon durante la noche. Y al atardecer del segundo día avistaron a un mensajero que les dijo que las tropas de Erkenbrand, que iban a auxiliar, habían sido derrotadas, por lo que un ejército había partido desde Isengard, y que sus supervivientes habían sido obligados a refugiarse en el abismo de Helm. Sería entonces cuando Gandalf le dijo al rey que no acudiera a los vados, puesto que nada podía hacerse ya allí, que era mejor dirigirse al abismo, donde podrían ofrecer una resistencia asegurada y les serviría para reorganizar a sus tropas. Y el rey estuvo de acuerdo, pero Gandalf se despidió de ellos y partió con Sombra Gris, anunciando su llegada, según la película, con la primera luz del quinto día, que sería cuando se reencontrarían en las puertas del abismo,
una decisión que resultaría fundamental más adelante. Theoden y sus tropas llegaron por tanto a la fortaleza, que se encontraba en un desfiladero, y a lo lejos se podía vislumbrar dos imponentes torres tan altas que impedían el paso de la luz, y ante ello la puerta de Helm se alzaba como un punto más elevado, rodeada de altos muros de piedra de Cuernavilla, llamada así por los ecos de las trompetas que resonaban desde las torres en los momentos de necesidad, y daba la impresión de que un gran ejército iba a surgir desde su interior. Y mientras los jinetes llegaban al abismo, los exploradores anunciaban cómo orcos montados en lobos se acercaban, rodeando una gran hueste del valle, contemplando atrás con una mirada infinidad de antorchas que los seguían. Entonces la comitiva atravesó la fortaleza y fueron recibidos con gran fervor y con renovadas esperanzas, y con apremio Theoden comenzó a dar instrucciones para defender el abismo, distribuyendo sus tropas a través del muro del bajo y la torre, curando muchos de los caballos en Cuernavilla. Y durante la noche las tropas de Saruman llegaron a Cuernavilla y se inició un feroz ataque en el que los orcos se lanzaron hacia la empalizada, siendo sorprendidos por un mar de flechas que les aguardaban en la retaguardia. Fueron pasando las horas y con la llegada de la medianoche los relámpagos iluminaron el cielo, revelando una marea de enemigos que asaltaban con fiereza la empalizada, y los orcos la escalaron e irrumpieron en el foso, acercándose peligrosamente a Cuernavilla. Mientras la lluvia caía, cientos de formas oscuras continuaban asaltando la fortaleza, pero pronto una lluvia de flechas y pedruscos fueron lanzados sobre los orcos y se produjeron numerosas bajas enemigas, provocando la primera retirada, aunque iba a durar poco, ya que pronto se reorganizaron y atacaron con mayor contundencia todavía si cabe, y extramuros las trompetas resonaban, y una gran horda intentó derribar la puerta, pero por cada orco que caía, dos más ocupaban su lugar, y entonces los enemigos utilizaron un gran ariete y las puertas iban cediendo poco a poco. Ante esta situación desesperada, Aragorn y Éomer acompañaron a un grupo de valientes desde el muro bajo y subieron al patio exterior, atacando por sorpresa a los enemigos que portaban el ariete, eliminando a todos ellos. Pero Aragorn se dio cuenta de que la puerta estaba gravemente dañada. Cuando fueron a retirarse, vieron cómo varios orcos que habían fingido estar muertos se levantaban y les sorprendían por la espalda. Y poco faltó para tener una tragedia, pero Gimli apareció de improviso y con un inigualable manejo del hacha decapitó a varios de ellos, haciendo que el resto huyeran atemorizados. Y entonces nuestros héroes se retiraron a Cuernavilla, donde hicieron una maltrecha barricada en la puerta principal que no bastaría para detener a los innumerables enemigos, que pudieron infiltrarse a través de una pequeña alcantarilla que pudo ser bloqueada a tiempo gracias a la supervisión de Gimli. Pero Saruman había ideado un dispositivo para penetrar en la fortaleza, y los orcos lo utilizaron para crear una gran explosión, creando un enorme agujero en el muro, y los orcos lograron entrar en tropel, y entonces los Rohirrim se vieron obligados a retirarse a Cuernavilla y a las cuevas, tomando el enemigo a la fortaleza y poniendo los estandartes de la mano blanca de Saruman. Por tanto, parecía el fin del pueblo de Rohan, pero con el amanecer sonó el legendario cuerno de Helm, algo que aterrorizaría a los enemigos, y el propio Theoden en persona cabalgó y lideró junto con Aragorn y cientos de hombres a pie una última acción desesperada, en parte para ganar tiempo a los heridos y ancianos que escapaban a través de las cuevas hacia las montañas. Pero en ese momento ambos bandos se dieron cuenta que un gran bosque se había aparecido como por arte de magia para bloquear la ruta de escape de los orcos. Y Gandalf y Erkenbrand aparecieron con 1000 jinetes y cargaron con dureza contra el enemigo, y con la llegada del mago, los hombres dunlerinos que luchaban a favor de Saruman se rindieron, y los orcos rompieron su formación de asedio y huyeron, siendo eliminados por los Hucornos. Una vez finalizada la batalla, los dunlerinos se rindieron y Theoden los perdonó, y la derrota de Isengard supuso una gran victoria para Rohan, y se eliminó al principal aliado de Sauron, que además posibilitaba a Gondor recibir ayuda más adelante. La batalla más épica y decisiva del Señor de los Anillos. Gondor, el reino más poderoso de la Tierra Media, sufría asedio, pues su capital, la imponente Minas Tirith,
estaba siendo atacada por el ejército de Sauron, conformado por más de 200.000 orcos y liderado por el rey brujo de Angmar. Durante 2 días los orcos sitiaron la fortaleza, pero la defensa de la ciudad en un principio era un caos, ya que su senescal Denethor II, creyendo muerto su hijo Faramir, perdería la razón y sería Gandalf quien asumiría el mando de las tropas de Gondor hasta la llegada de los Rohirrim, que se presentarían en los campos de Pelennor con una gran fuerza de 6.000 jinetes, que además de orcos tuvieron que enfrentar a Haradrim y orientales, trolls, wargos y mumakils. Esta sería la mayor batalla de la Guerra del Anillo. En los días previos Gondor había sufrido varias derrotas, ya que con la caída de Osgiliath y el Ramajechor, el muro exterior de defensa de la ciudad hizo que las fuerzas de Sauron se precipitaran y se plantaran para invadir la ciudad, que fue rodeada y sitiada. Y se cuenta que una gran oscuridad borró el sol durante el primer día, que no tuvo amanecer, y los Nazgûl, espectros del enemigo y sirvientes más temidos de Sauron, sobrevolaron los campos montados en bestias aladas, haciendo flaquear la moral de los defensores y obligando a Gandalf a utilizar su anillo de poder, Narya, que evocaba esperanza, coraje y resistencia al cansancio, de forma que el mago quería ganar tiempo hasta la llegada del pueblo de Rohan, que acudiría en su auxilio. Pero remontémonos a unas jornadas antes de la batalla, ya que en Rohan, Theoden se encontraba en el refugio del Sagrario cuando recibió un mensajero de Gondor con una flecha roja, símbolo de que Gondor se encontraba en graves apuros. Fue entonces cuando el rey decidió reunir a sus tropas y marchar a la batalla lo más pronto posible, puesto que si Gondor caía, toda la Tierra Media estaría expuesta ante Sauron, y Theoden, que había nacido además en Gondor por honor y por aprecio, cumpliría el juramento de su antepasado Eorl de hermanamiento y auxilio entre ambos reinos. Y tras varios días de cabalgata, los Eorlingas llegarían a los campos de Pelennor contra todo pronóstico, sorprendiendo a las tropas de Sauron gracias a la ayuda de los hombres salvajes del bosque de Drúadan, que le enseñarían al rey caminos secretos eludiendo a los espías del enemigo. Para la creación de esta batalla, Tolkien tendría numerosas influencias históricas y hay cierto realismo militar en su ejecución, y numerosos especialistas han comentado el significado de la contienda, ensalzando el valor norteño que sigue adelante incluso ante una muerte segura que recuerda al poema inglés de Beowulf. También recibiendo inspiración en la batalla de los campos cataláunicos de Jordanes, que en el siglo I de nuestro tiempo se enfrentarían civilizaciones de Oriente contra Occidente, en la que el rey Teodorico I moriría, al igual que Theoden, aplastado por su caballo. Minas Tirith era conocida como la Torre de la Guardia y era la capital de Gondor tras la decadencia de Osgiliath. La ciudad fue construida por Anarion, el hermano de Isildur y segundo hijo de Elendil, en los tiempos de la Segunda Edad, y fue edificada sobre una gran colina y se encontraba dividida por 7 niveles de 100 pies de altura cada uno, rodeado de murallas de piedra blanca. La ciudad sufriría un terrible asedio durante la Guerra del Anillo, y el enemigo había logrado romper la puerta con un ariete llamado Grond, y el rey brujo cruzó entonces el arco que ningún enemigo había traspasado jamás. Pero Gandalf se interpuso en su camino. Antes de poder enfrentarse, se oyeron a lo lejos los cuernos de los jinetes de Rohan, que habían llegado al campo mientras amanecía, obligando al rey brujo a replegarse, puesto que los Rohirrim destruyeron rápidamente las máquinas de asedio de los orcos. Theoden se enfrentaría en combate singular contra el capitán de los Haradrim del sur, un caudillo que se hacía llamar el Señor de la Serpiente, que había ido a atacar al rey ya que vio a Theoden con poca escolta. Y Theoden se vio superado en número y aquel enfrentamiento fue terrible. Aunque su lanza se rompió, el rey de Rohan lograría batir con su espada a su enemigo, haciendo huir al resto de Haradrim. Pero en la plenitud de la victoria del rey, el escudo dorado comenzó a oscurecerse, puesto que el miedo
comenzó a dominarlos a todos, y Crimblanca, el caballo del rey, fue herido por un dardo y cayó sobre su jinete. Entonces, una criatura horrible emergería de las tinieblas, una bestia alada parecida a un dragón, una criatura de un tiempo pasado que había sido capturada por Sauron para ser la cabalgadura de su más letal siervo. De esta bestia se bajó una figura envuelta con una capa negra y que llevaba una corona de acero. Era el señor de los Nazgûl, el rey brujo de Angmar, que con su presencia comenzó a cambiar las tornas de la batalla, puesto que la victoria del rey se tornaba ahora en muerte y desesperación. Se acercó a Theoden y solo un caballero permaneció junto al rey, que, aunque lloraba, tuvo el aplomo de hacerle frente al Nazgûl, y Merry, el hobbit de la comarca, estaba tras él, mientras recordaba las palabras de Gandalf, que le había ordenado que fuera paje del rey y que le sirviera, y tampoco estaba dispuesto a abandonarle. Aquel caballero se llamaba Derhelm, y había sido el encargado de traer a Merry a la batalla. Le dijo al rey brujo que dejara en paz a los muertos, pero él le respondió con una voz gélida que no se interpusiera entre un Nazgûl y su presa, y que si no se apartaba, lo llevaría ante la mirada del ojo sin párpado de Sauron. Ningún hombre viviente podía hacerle nada. Entonces Derhelm se quitó el casco, revelando que en realidad era Éowyn, sobrina del rey, y que si se atrevía a tocar a Theoden sería aniquilado, y por un instante el Nazgûl quedó en silencio, pero pronto se ensarzaron en un combate en el que con un golpe de masa rompió el escudo de Éowyn, que cayó con el brazo roto, y con un segundo golpe de su arma pretendía rematarla, pero falló el golpe puesto que Merry se le había acercado por la espalda clavando su espada tumularia detrás de la rodilla del rey brujo. Con sus últimas fuerzas, Éowyn hundió su espada entre el manto y la corona, que volaba, ahora muy lejos, mientras su enemigo caía derrotado, dejando vacío su manto, cuya voz fue extinguida por el viento y jamás volvería a escucharse su lamento. Merry se inclinó para besar la mano del rey, y para su sorpresa, Theoden todavía tenía algo de vida, logrando despedirse de él. Y Merry le pediría perdón por desobedecer su orden de no acudir a la batalla, y el rey le sonrió, ya que no se le podía negar el perdón a un corazón tan grande y valeroso. En su último aliento, Theoden preguntó por Éomer, al que designó como rey, y nombró a Éowyn, a quien siempre quiso como una hija. Y cuando Merry le iba a decir que ella estaba con ellos, un gran clamor se escuchó en los campos de Pelennor, ya que nuevas tropas enemigas acudían, puesto que una horda de Mamukils avanzaba, mientras que, de otro lado, Éomer recomponía a su jinete, y de la ciudad de Minas Tirith salió una gran hueste de hombres encabezados por Imrahil de Dol Amroth, dispersando a los enemigos de la puerta. Y Éomer, al ver al rey, se quedó desconsolado, mientras que uno de los caballeros tomaba el estandarte real y Theoden señalaba a su sobrino, al que le dijo «Salve, rey de la marca», y apremió a Éomer a cabalgar hacia la victoria y que le despidiera de Éowyn, sin saber que ella estaba allí muy cerca de él. Entonces Éomer dio órdenes de retirar de allí el cuerpo del rey, que fuera protegido por un séquito, pero se quedó helado al ver a su hermana allí abatida, perdiendo por un momento la razón. Entonces montaría a caballo y pronto le dominó la cólera, ordenando con una voz poderosa traer muerte a sus enemigos. El cuerpo del rey fue protegido por una empalizada, mientras los Rohirrim enterraban a Crimblanca, el caballo del rey, a la vez que la batalla proseguía a su alrededor. Y ante ellos apareció un alto señor de Gondor que había liderado la carga de los guerreros de la ciudad. Era Imrahil de Dol Amroth, una región al sur del reino de Gondor de la que era gobernante, y allí, al enterarse de la muerte del rey de Rohan, le rendiría tributo a Theoden. Mientras tanto, dentro de la ciudad, Denethor había entrado en la locura y se disponía a quemarse vivo en una pira funeraria, ya que creía que su hijo Faramir estaba muerto. Y solo la intervención del hobbit Peregrin Toog, de Beregond, un guardia de la ciudadela, y de Gandalf salvaron a Faramir, pero Denethor se inmoló antes de que pudieran detenerlo, y Tolkien afirma indirectamente que la muerte de Theoden podría haberse evitado si Gandalf hubiera ayudado a los Rohirrim como era su intención.
Por desgracia, en los campos del Pelennor, la batalla se estaba volviendo a favor de las tropas de Sauron, ya que aunque los Rohirrim habían infligido enormes daños, los orcos seguían siendo muy superiores y ahora estaban liderados por Gothmog, lugarteniente de Minas Morgul, que hizo llamar a las fuerzas restantes en Osgiliath, haciendo que los jinetes de Rohan se encontraran entre dos frentes e impidiendo que se unificaran con las tropas de la ciudad. Por lo que Éomer tuvo que refugiarse en una colina para ofrecer una última resistencia. En ese momento una flota de barcos negros apareció en los puertos, y al principio todos pensaron que eran los corsarios de Umbar, aliados del enemigo. Pero cuando su nave insignia desplegó los estandartes del rey de Gondor, desmoralizó a los ejércitos de Sauron, puesto que de sus naves desembarcaban 20.000 hombres del sur de Gondor, encabezados por Aragorn y su compañía gris, una treintena de montaraces venidos del norte, capitaneados por su primo Halbarad, que se había presentado ante él en Rohan gracias a la llamada de la dama Galadriel. Y con ellos estaban Legolas y Gimli, además de los hijos de Elrond, los gemelos Elladan y Elrohir. Esta aparición tuvo un punto de inflexión en la batalla, ya que ahora las fuerzas de Sauron estaban inmovilizadas por el miedo y se veían atrapadas entre dos frentes, y Éomer cargó con sus jinetes mientras Aragorn avanzaba en dirección a la ciudad, y ambos se reencontraron en el clamor de la batalla, y lucharon durante todo el día hasta que, al amanecer, ya no quedó ningún orco vivo en los campos del Pelennor. Con el final de la batalla, la derrota de Sauron era desastrosa, aunque esto no aseguraba la victoria de los pueblos libres, porque aunque Sauron había perdido alrededor de 130.000 orcos y el Nazgûl más poderoso de los 9 había caído, los capitanes del oeste celebraron un concilio y pronto comprendieron que era un triunfo momentáneo, puesto que más enemigos aguardaban en Mordor, y Gandalf les hizo ver que no alcanzarían la victoria por la fuerza de las armas, dependiendo únicamente de que Frodo, como portador del anillo, cumpliera su tarea. Tras varios días de recuperación, Aragorn partió con 7.000 hombres hacia Mordor para provocar el ataque del Señor Oscuro y desafiarle, de forma que los orcos dejasen despejado el llano de Gorgoroth y Frodo pudiera acceder con más facilidad al Monte del Destino. Y solo acudieron a la Puerta Negra aquellos que quisieran ir voluntariamente, y aunque algunos pensaban que Sauron sospecharía de una trampa, su ojo estaba fijo, casi ciego, en el heredero de Isildur, puesto que Aragorn le había revelado que aún seguía vivo a través de la Palantir, desembocando más adelante en la culminante batalla de Morannon. Pero eso forma parte de otra historia. Como habéis podido daros cuenta, hay muchas diferencias respecto a la película, ya que Gandalf y el Rey Brujo no se enfrentan, pero Gandalf era mucho más poderoso que el espectro dada su condición de Maiar, además siendo reforzado con los poderes del Mago Blanco, estando en la cúspide de su poder, y el Rey Brujo en ningún caso podría ser rival para él. Nadie, excepto Sauron, sería capaz de derrotar a Gandalf en la Tierra Media. Otro detalle es que los hombres muertos no desembarcan en Minas Tirith en el libro, pero ayudan a tomar la flota de corsarios de Umbar, y tras esto Aragorn les dio permiso para partir al más allá. Finalmente, la despedida de Theoden con Éowyn se me hace muy necesaria y un gran acierto de Peter Jackson en la película. Gracias por ver el vídeo, suscríbete a mi canal si te gusta el contenido que hago de El Señor de los Anillos, déjate un buen like y dame tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo.